Amigos, buenas noches. Un breve resumen técnico especial sobre la historia de Sumara. Como mencioné hace unos días, no hay sorpresa. Implosionó por las fuerzas a las que estaba sometido. Eso significa que estaba subdimensionado en comparación con las presiones que existen en el nivel donde se encuentra el Titanic. Entonces, estamos hablando de la zona de los 3.800 metros de todas formas, así que son presiones enormes. Y desafortunadamente, aunque el submarino, como algunos han señalado, ya haya estado 2 o 3 veces en el sitio, eso no es una prueba. Si está subdimensionado, siempre opera al límite de su resistencia. Va a ser sometido a una dura prueba y luego debilitado. Y cada vez que regrese, los riesgos de que implosione se multiplican. Obviamente, en 2 o 3 inmersiones se acabó, implosionó. El contraalmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que la nave de presión implosionó. No dijo el submarino, no dijo la nave. Ese hombre es muy experimentado, es contraalmirante y tiene 32 años en la Guardia Costera, dijo la nave de presión. Entonces, no sé si las fotos del sitio saldrán algún día, potencialmente las sacarán, pero me gustaría llamar su atención sobre los dos modos posibles de destrucción. Y cuando estén las fotos, sabremos cuál de los modos fue responsable de esa destrucción. Déjenme explicarme. Nuestro El submarino está hecho de dos capas gruesas, si lo quieren ver así. La primera es un tubo de metal. Hay un tubo de metal en el que están los ocupantes. Ese tubo de metal por sí solo no está hecho para resistir la presión que hay a esas profundidades. Por eso está envuelto, recubierto con una capa de fibras de carbono, con, como algunos han querido señalar, resina. En el último video no supuse que las fibras de carbono fueran flotantes así, pero siempre están incluidas en una matriz o resina. Entonces, esta resina que está reforzada por las fibras se supone que debe ser así. El diseño, como vemos, no está a la altura de los desafíos o fuerzas. Bueno, se supone que debe dar rigidez y proteger nuestra nave de la presión. Eso, digamos, es el resultado, es la resultante, es nuestra capa de fibras de carbono. Entonces, normalmente va al contacto. Disculpen, no tengo. Todo lo que tengo está en el coche en este momento. Así que eso es, normalmente va al contacto, se toca. De acuerdo. Ahora, hay dos opciones. La primera cosa es el submarino entero o el batiscafo o el sumergible que está completamente aplastado. Entonces, así. Si salen las fotos, verán, por ejemplo, si es de esta manera, verán que todo el objeto está aplastado, que está aplanado en el fondo del agua. Hay otra opción. Y quizá a eso se refiere el contraalmirante John Mauger. Es que el exterior parece intacto, el exterior del submarino o del batiscafo parece perfecto. Sin embargo, la cámara de presión ya está aplastada y destruida. ¿Cómo es posible? Así es, si observas la idea que estoy compartiendo contigo, es que en el agua la presión se transmite en columnas de agua. Entonces, eso significa esto. En claro, este es mi grosor de fibras de carbono, ¿de acuerdo? Resina, fibras de carbono, tiene 127 milímetros, para que lo sepas, 127 milímetros. Dicen que alcanza hasta 4.000 metros. Eso significa literalmente, estamos hablando de 31 metros de resistencia por milímetro de fibras de carbono. Eso me parece bien, sé que no es lineal, de acuerdo, sé que no es lineal, pero así me parece, un poco ligero. Eso significa que para 100 metros de profundidad usaríamos unos 3 milímetros de grosor. Es un poco corto, no lo sabemos, así que continuemos. Lo que intento decir con la paloma es que esto es así. Imaginemos que en la fibra de carbono en algún momento estamos. Una grieta que permitía al agua encontrar un paso. Tenemos una grieta que permitía al agua encontrar un paso. Puede ser una grieta como un cabello, ¿de acuerdo? Del grosor de un cabello. No necesita ser la mega grieta. Tenemos nuestra carcasa de metal, la cámara de presión que está aquí, que está en negro, ahí está el océano.
Por ejemplo, tenemos 400 bares, estamos imaginando a 4000 metros. ¿De acuerdo? Estamos más o menos, tenemos 400 kilos por centímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Hasta ahí, el agua que logra infiltrarse aquí, si suponemos que hay una continuidad de la columna de agua, ¿no? Esa columna de agua tal vez sea el equivalente a una cucharadita, tal vez sea el equivalente a una taza, pero forma una continuidad. Entonces, si forma una continuidad en una microfisura, eso significa que las 400 barras que están aquí se transmiten y se llevan completamente a la interfaz entre la cámara de presión, y es la resina y la fibra de carbono que la protege. Eso significa que entre los dos, entre esta nave y su protección, van a entrar las 400 barras. La presión no tiene nada que ver con la cantidad de agua. Una cantidad muy pequeña de agua puede transferir una megapresión. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? En ese caso, lo que vamos a tener esto, vamos a tener un lote que entra, que empieza a presionar sobre el vaso de presión, y luego lo que pasa es que va a terminar bastante rápido. Al deformarlo, y mientras más se deforme, más agua entrará y al final terminará aplastándolo completamente. Entonces, ¿a qué velocidad sucede esto? Esto puede ocurrir en una milésima de segundo o en 30 segundos. Depende de la fisura en cuestión, pero al final termina aplastándolo. Es como cuando aplastamos una lata, podemos aplastarla rápidamente, pero también podemos aplastarla lentamente. Todo depende del flujo que está llegando a 400 bares. Noten de paso que la resina esta vez va a jugar en contra de él. Ella cumple su función simplemente, pero no se va a deformar porque ella recibe la presión de ambos lados. Porque si ustedes miran aquí, tenemos en el interior, si retomo el dibujo, solo para mostrarles, es si yo observo. Esto es mi fibra de carbono, esto es mi vaso sanguíneo. Con las personas adentro, ¿de acuerdo? Aquí tengo una barra, tengo una presión atmosférica, solo que ahí afuera tengo 400 bares en la interfaz de ambos. Ahora tengo 400 porque el agua está entrando. Ven que la resina recibe 400 bares de ambos lados, así que no se va a deformar, no se va a mover. El que realmente recibe una mega diferencia de presión es la nave de metal que está ahí. Recibe 400 bares de un lado, tiene un bar del otro lado, así que ya ven, la diferencia de presión realmente lo va a deformar y aplastar. Y entonces, después de un rato, hay extremos que están así, que van a saltar, ¿de acuerdo? Y eso nos va a causar una implosión, ¿de acuerdo? Que puede ser explosiva y matar a las personas instantáneamente. Entonces les muestro si retomo mi sistema. Entonces, el primer modo que describo es que todo el objeto es aplastado, así que todo es aplastado al mismo tiempo. Cuando salgan las fotos, si ven que todo está aplanado, es porque es ese modo. Si no, está el modo que acabo de describir, un poco más complejo, donde el agua logra infiltrarse entre la protección de carbono y la cámara de presión, como la llamaba el bisamerale. Y en ese caso tienes algo así, el exterior permanece intacto y el interior está triturado. De acuerdo. Entonces, si lo saco ahora, verán que el interior está triturado, mientras que el exterior está intacto. De acuerdo. Si parto de que este señor, con 32 años de experiencia, usa un lenguaje muy preciso en este oficio, al decir cámara de presión en un submarino, no nos referimos a todo el submarino. Estamos hablando únicamente de la cámara, la parte que está ocupada. Así que eso es, entonces, potencialmente, eso es lo que él está describiendo. El problema con la construcción en fibra de carbono, tal como él la hace, es que es muy difícil de inspeccionar, entre otras cosas. Es decir, está el carbono, está el tubo, las fibras de carbono están pegadas encima y luego enrolladas. Entonces, al final está oculto esa interfaz. Si entra agua o si hay problemas o si hay grietas o algo así, no podremos verlas. No podemos desmontar todo tras cada inmersión, así que en ese momento no vemos qué sucede. Y luego, potencialmente, un día vamos hacia una explosión catastrófica. Eso pudo haber pasado en esta inmersión o en la siguiente o en la que sigue. En 2018,
hubo un tipo que les señaló exactamente eso, que les dijo, tengo un problema. Con su construcción, creo que en términos de seguridad no es muy buena. Y hay un problema que es el de la interfaz. Fibra de carbono, nave de metal. Él dijo, no estoy convencido de que puedan verificar la integridad de la nave después de cada inmersión, viendo cómo está construida. Cuando dijo eso, lo despidieron y presentaron una demanda en su contra. Mandaron abogados. Ya saben, los abogados estadounidenses que envían cartas del tipo si se retractan, que están ahí justamente para intimidar a los ex empleados y pedirles que se callen. Y luego el caso llegó ante el tribunal y después le pagaron fuera del tribunal, solo para que el asunto terminara ahí. Entonces había una mala cultura de seguridad en esa compañía. Cuando miras esa caja. Y los he visto un poco funcionar a través de videos. Que hay dos en internet. Son personas muy ingeniosas, son personas inteligentes, son personas que técnicamente son muy buenas. De acuerdo, muy motivados realmente. Son personas que me gustan, son personas que realmente apreciamos. Muy inventivos, de acuerdo. Así que eso está bien. Por otro lado, no tienen la cultura de la seguridad. Eso es claro en términos de seguridad. No tienen absolutamente ninguna cultura. ¿Cuándo viste la última misión que hicieron en 2022? En varios momentos me encontraba escondiéndome la cara de lo horripilante que era. Lo que aparecía en la pantalla, de hecho. Por ejemplo, esa historia donde usaron un control de videojuego es un revelador, aunque el control de videojuego no tuvo un papel directo en el accidente. Aún así, es revelador de una cultura. Es decir, si el control de videojuego estaba ahí para controlar, una cámara de oro puede decir, bueno, no pasa nada, no es el fin del mundo. Si el control de videojuego falla, la cámara de oro tampoco funcionará y no habrá imagen. Eso es todo. Excepto que lo usaban para controlar el edificio café o la nave. Ahí es otra cosa, no hay. Hay falta de cultura. Porque cuando tomamos este iPhone, por ejemplo, solo un teléfono que funciona muy bien, este teléfono. Si tengo una aplicación ahí que controla un dron, es perfecto. Si la aplicación falla o el iPhone se calienta y se apaga, no es el fin del mundo, solo perderé el dron. Pero no podemos imaginar, aunque nunca haya fallado, no podemos imaginar que esto pueda tener una aplicación que permita pilotar un Airbus o un Boeing, por ejemplo. Mucha gente, eso no es posible. Sería una locura. Sin embargo, es la misma fiabilidad, pero el riesgo, lo que tenemos en la balanza es enorme. Estamos hablando de vidas humanas. Sin embargo, nunca sentí que esas personas comprendieran o valoraran la importancia de las vidas humanas y lo que eso implica. En el aspecto técnico, esa cultura no parecía tener ese submarino. Si no hubiera sido tripulado, habría sido ingenioso, como un dron submarino. Lo pilotas desde la superficie, vas al Titanic u otros sitios, tomas fotos y videos y regresas. Eso habría sido genial, pero el día que lo pierdes, lo pierdes. Ni modo, nos equivocamos al medir. No sé qué falló. Bueno, no pasa nada, no es el fin del mundo. Construimos otro. Pero cuando transportamos humanos, el nivel técnico va a aumentar drásticamente. Y esas personas no tenían que medir precisamente esto. Así que usaban cosas improvisadas, objetos comprados en Amazon, tubos tomados de obras de construcción, todo eso para hacer una manualidad que está muy bien para drones, pero no para transportar humanos. Esta historia ha fascinado a muchos porque Al-Titi refleja mucho de nosotros. El lado, ya sabes, el lado claustrofóbico. Hay una noción de claustrofobia ahí dentro. Encontrarse atornillado dentro de ese tubo de acero, personalmente, yo me negaría a estar atornillado en ese tubo, incluso para ir a la parte más profunda de una alberca, cuando veo a personas que les pagan por ir ahí adentro, mientras que yo rechazaría un pago por ir. Es cierto que es bastante, mucha gente justamente piensa de esa manera y es bastante extraño. Además, son personas famosas, entre comillas, ¿no? Son gente rica que ha manejado empresas en las que confiamos para tomar decisiones. Y ver su capacidad de decisión anulada hasta el punto en que aceptan ir en un objeto tan peligroso, uno se hace preguntas. Pero en realidad todo es cuestión de apariencia, todo es cuestión de marketing. Mire, le voy a dar una cuenta bancaria, ¿de acuerdo? Le doy una cuenta bancaria y usted me envía 250.000 euros. Como siguiente privilegio, lo meteré en un barril de metal y luego lo arrojaré en medio del océano y después usted llegará al fondo. En cierto punto, verá, tiene un sistema automático para subir de nuevo. Y no hay nadie que vaya a aceptar esa orden, claramente, nadie la va a aceptar.
No hay nadie que me vaya a escribir diciéndome, sí, estoy dispuesto a pagar. No, eso no va a pasar. En cambio, es una cuestión de presentación. Ahora, el problema hoy en día es que hemos perdido el sentido de la tierra, hemos perdido el sentido de la realidad. Como sociedad tenemos apariencias, muchas capas de abstracción o temas de cosas que no tienen ningún sentido. Como vivimos en ciudades y trabajamos en torres de cristal, estamos desconectados de la realidad y olvidamos, entre otras cosas, que nuestra seguridad es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de un funcionario del Estado o de una empresa. Nos corresponde a nosotros juzgar por nosotros mismos usando los hechos. Gracias a ustedes por seguir en esta dirección, gracias. Lo que es sorprendente aquí es una especie de legitimación de los que una vez que se les viste adecuadamente son aprobados por todos. Y eso termina causando muertes, cuando desde el principio nunca debió haber pasado. Llegado a este punto en la historia que les estoy contando, les dije, denme 250.000 euros y todo eso, nadie me los va a dar. ¿Por qué? Porque no tengo marketing. Les digo, los lanzo al océano en un barril. Eso no vende. Pero si les dijera que los lanzo por encima del Titanic, podrían ver. Ya ven, eso suena un poco más glamoroso. Será un submarino, no les voy a decir, un barril de metal en el que los atornillan, van a IR en un submarino. De última tecnología, un objeto extremadamente seguro, desarrollado con las mejores mentes que tenemos hoy en nuestro consejo. Tenemos responsables de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, tenemos un sitio web, tenemos un logo que está grabado en nuestra ropa, tenemos un sistema logístico enorme. Ven que ahora nos alejamos de la narrativa del barril que tiramos al océano, pero en realidad hacemos exactamente eso. En realidad que es solo un barril que tiramos al océano. Pero fíjense que cuando cambiamos la narrativa por encima, estamos haciendo kosher la carne de cerdo. Eso significa que de repente esta situación inaceptable empieza a resonar con cada vez más personas. ¿Y si sigo por este camino? Bueno, podría terminar teniendo personas que me escriban diciéndome, oye, esa historia del barril que contaste me interesa. Me gustaría hacer un depósito ya para reservar mi lugar. De acuerdo. Así es, amigos, así es como es. Solo espero que haya pasado muy rápido, porque una vez que el casco empieza a deformarse, puede haber una implosión explosiva. Eso significa que la cabina, su volumen, se reduce bruscamente. El aire que hay dentro se comprime. El aire pasa de una atmósfera a 350 hacia donde estaban 380. La temperatura y la energía aumentarán bruscamente. Las personas no morirán ahogadas. No es como si se encontraran nadando a 3.800 metros ni nada de eso. Es más bien eso. Es más bien una onda de choque, una onda energética que será equivalente tal vez a un tren bala lanzado a toda velocidad que va a atravesar ese lugar. Y entonces eso es lo que va a causar un choque y una muerte instantánea. La única cosa que no se puede decir, que no se puede saber y que probablemente nunca sabremos es a qué velocidad se inició el fenómeno. O estaban ahí, mirando por la ventanilla, buscando el Titanic, y al instante siguiente estaban muertos. Se acabó, terminó, ya pasó, ni siquiera hay tiempo de... En una milésima de segundo se acabó, nadie vio nada, nadie sintió nada. O tuvieron 30 segundos o un minuto en los que escucharon ruidos, sintieron vibraciones, vieron el casco deformarse. Y luego ocurre una aceleración similar a los fenómenos de crecimiento exponencial. Al principio es solo un ruido, un silbido, una lámina que empieza a deformarse. Ahí aumenta, aumenta, aumenta. Al instante siguiente se acabó. No sé realmente cuál es el escenario. Cuando salgan las imágenes, si es que alguna vez salen, hay que ver en qué estado se encuentra. El casco de carbono está aplastado o parece intacto. Si parece intacto, es que el agua se filtró por debajo. Si está aplastado, simplemente no resistió. Pero yo me inclino por el hecho de que el agua entró entre la nave de presión y el casco de carbono. Bueno, amigos, gracias por escuchar este video sobre la historia del Titán de Ocean Gate que se estrelló mientras iba a visitar el Titanic. Y no podemos evitar hacer el paralelo entre las dos historias. Entre el Titanic, que era insumergible, el barco, la nave que nunca iba a hundirse o que no podía hundirse,
Y luego al mismo tiempo vemos este batiscafo que tampoco podía hundirse. Luego se hundió en el mismo sitio, sumando 5 muertos más a esa catástrofe de 1912. Personalmente creo que ese lugar es malo, simplemente no hay que ir, eso es todo. No es científico, pero gracias amigos, nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.